Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Estamos en la 29ª entrega de este podcast Foto Sonora de Foto Espacio y hoy me acompaña un gran amigo, Mauri Mendoza Telles. Hermano, es un honor tenerte aquí. Al fin se ha dado. Bienvenido. Caballero, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, equipo, también por estar detrás de cámaras. Siempre se valora ese trabajo. En Fotoespacio estamos trabajando por la fotografía boliviana siempre y nos place invitar a la gente y conocer detrás de esa sensibilidad del fotógrafo a la persona, al humano que está ahí con su cámara. Queremos conocer sus inquietudes, lo que les gusta, otra faceta de su vida, ¿no? Porque es bien bonito ver las fotos, ahí los admiradores siempre están dando su like, pero ¿quién es la persona que está ahí atrás, no? Es por eso que hemos abierto este espacio, este podcast, para conocer a la gente y nos place tenerte aquí, Mauri. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu vida antes de empezar en la fotografía? Yo creo que una vida relativamente normal. Sin muchos prejuicios. No, mentira. Había muchas cosas, muchos pedos antes en la casa, en la familia y antes de comenzar la fotografía. La primera persona que ha empezado con la foto era mi abuelo. A él le encantaba bastante la foto. Y tenía una de estas camaritas, una Canon, que le hemos heredado. Y le encantaba, ¿no? Era el de la fotografía. Sí, tal cual, esta misma. Una herencia, ha Mira, sido tu herencia. Ha sido la herencia, que ni siquiera todavía le he disparado, nada, sigue funcional. Y él era pues el caballero capataz que se encargaba de registrar todos los momentos. Al momento de morir, lo más interesante de él es que he descubierto que tenía negativos, fotos. Y es la mejor herencia que he dejado, ¿no? Desde ahí es como que me ha llamado un poco la fotografía, pero no estaba tan latente. ¿Tú eres de La Paz? La Paz. ¿Has estudiado aquí Paseño, en La Paz? Coya, sí. Me estabas diciendo que has estudiado en el Don Bosco. En el Don Bosco. Sí, Don Bosco el Prado, turno en la mañana, puro hombres. Entonces éramos como gorilas. Bueno, entonces de ahí sales bachiller y ¿qué estudias? De ahí, pues, en el colegio, veo este tema del abuelo. Luego pienso que, bueno, es la gran pregunta, ¿no? Que todos te dicen que vas a estudiar y todos están ahí, te hacen pruebas, que las universidades van, te buscan, te dicen, ven a mi universidad, que aquí quiero que estudies, que esto es la mejor, que te hacen el marketing brutal, pues. Y en ese entonces quería estudiar psicología en la Católica. He entrado a ver, a averiguar todo, pero creo que por amor me ha llevado a la EMI. Y en ese sentido me dedico a estudiar ingeniería comercial ahí. Ya en ese transcurso he conocido más la cámara, ¿no? Porque mi abuela me ha regalado un cierto monto de dinero alguna vez. Y lo tenía ahí guardado. Entonces lo primero que hice fue ir a lo Justus y me compré una cámara. La D3200. Legendaria. La Nikon. Bonita todo, pero no sabía usarla, pues. Literal, así agarrado. De hecho, que miércoles, lo que te contaba antes, ¿no? Tras de bambalinas, de que sacaba fotos con una digital y el zoom era lo que me gustaba mucho porque podía acercarlo, alejarlo y todo, lindo. Pero cuando he comprado esta Nikon, no, pues no se podía, era fija la cosa. No entendía, entonces no, dije ya lo dejo por un tiempo. Y en ese proceso me doy cuenta de que tenía que sacarle el impuesto, pues si no, ¿para qué he comprado eso? Claro. Entonces ya he mudado de cámara. Como mudar de teléfono más o menos con diferente sistema operativo. Entonces ya he empezado de forma, ¿cómo se dice? ¿Autodidacta? Autodidacta. A aprender sobre la cámara, cómo se usa la luz, todos esos detallitos. Y de ahí encontré un libro que me acuerdo que en unos momentos ya más allá, recorriendo el tiempo, cuando les digo que me quería dedicar a la fotografía, ya un año antes de salir de la universidad, me dicen, que ¿cómo va a ser esto, mi viejo? Y me dicen, no, que tanto has estudiado para esto y ahora te quieres dedicar a esta cosa. Y yo le digo, sí, y la idea principal por qué me dedico hasta la fotografía es por el hecho de que tienes tantas reglas que las aprendes y luego en un momento las tienes que deshacer, así como el jazz. Aprendes todas las técnicas y luego ya eres tú y la cámara y todo lo que puedes hacer, ¿no? Con eso. Y eso es lo que me encantaba a mí, no había tantas reglas como se podría poner. Entonces de ahí ya he luchado, he aprendido este tema de la cámara y en algún punto, como te decía, he agarrado el librito Punto Blanco, que hablaba, no me acuerdo qué era el nombre, pero es boliviana, ya la han dejado de sacar igual. ¿La revista Diafragma? Creo que sí, viejo. Diafragma, sí, unas antiguas, así cuadraditas las tenían. Del colectivo Sin Motivo, ¿verdad? Sí, claro, la revista cuadrada.
Sí, seguramente. Buenos tipos. No, era un gran Realmente colectivo, buenos tipos. sí. Y hay que volver a retomar ese tipo de cosas porque esa es una de las detalles que me ha llevado a hacer fotografía en blanco y negro. Más que todo, ¿no? ¿Has explorado por varias áreas de la fotografía, varios géneros? Sí, retratos, fotografía de la arquitectura, también el tema documental, que es lo que más me gusta hacer porque es más social y me encanta mostrar cosas que usualmente causan un cierto tipo de reflexión, incluso a veces algo de asco o algo de seducción, no sé, depende del tema, ¿no? Me gusta explorar bastante esas cosas. ¿Tú crees que ese género es el que te ha recibido mejor, la fotografía documental? Porque ahora lo que vemos en tu trabajo contemporáneo o más actual es foto en blanco y negro estrictamente. Sí, es justamente por la revista y ahí hablaba sobre la técnica del blanco y negro, ¿no? Que tenía un tema más artístico y era un poco más complicado de poder mostrar ciertos detalles de la fotografía cuando se hace con color. Entonces eso es lo que me gustaba y dije, lo difícil me gusta, a ver, intentaré y me dedicaré a tener esa línea de fotos. Prácticamente desde ahí empecé a sacar fotos en blanco y negro. Últimamente ahora he estado sacando unas cuantas a colores, pero como que me sigo basando siempre en esa línea del blanco y negro. ¿Configuras el equipo desde la toma fotográfica ya está en blanco y negro o las procesas luego? Las Ay, proceso, porque perder esa toda información es como que complicado, pues sí. tienes que decidir siempre. A veces hay una fotografía que realmente va a color y cuando le quitas el color y lo vuelves en grises todo, pierde totalmente, es una esencia que quieres mostrar. Y eso es lo que me ha llevado también a guardar ciertas fotos a color, por si acaso. Pero cuando pasa a postproducción ya blanco y negro nomás se queda. Sacrifico, ¿Qué ¿ves? equipo estás usando ahora? Nikon la D3200, la que siempre Tu cámara tuve, de siempre. y la 7500 ahora. Me ha ido un ¿Sigues poquito bien. usando DSLR? No estás usando mirrorless No, todavía. todavía no, todavía no. Todo está ahí. ¿Y qué tipo de objetivos usas más? ¿De focal fijo o de focal variable? Variable. Sí. Sí, 18, 200. Esa es la que más me gusta. Ese te gusta. Porque tiene Todo como una especie terreno. de ojo de pez. Sí. Claro, Para 50 milímetros también he estado experimentando con eso últimamente. 35 también. Y teleobjetivos, ¿no? De vez en cuando, para algunas cosas específicas. O cuando no quiero estar cerca de la línea. Cuando quiero estar así un poco alejado por el peligro que Me puede estabas pasar. contando también que has experimentado un poco toda esta parte de tu trabajo que se ha diversificado ya no solamente en fotografía, en temas de comunicación institucional, ¿no? Así también trabajas en eso. Sí, ha habido una experiencia muy loca en ese mundo. Porque a través de la fotografía he llegado a tener un trabajo en el Ministerio de Economía. Gracias a un buen docente, un buen maestro. Le mando saludos también. Mándale saludos y le pasas Ojalá el que no lo enlace. estén persiguiendo. Puta, sí, hasta de locos la cosa. Pero bueno, en ese sentido, tenía que sacar fotos al Instituto de Investigaciones de Economía. Estaban dando una conferencia. Y me llama mi docente, ¿no? Y me dice, Mauricio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te dedicas? Estoy dedicándome a tomar fotos, a registrar estas cosas, eventos. Ya, ven a tomar fotitos. Me dice, bueno, voy y me encuentro pues con toda la crema de la crema política. Y ahí estaba el Lucho Arce también. Entonces, a raíz de eso, tomo las fotos y tenía dudas, ¿no? De la conferencia que han dado y le digo al profe, ¿qué son estas cositas? Le hago unas preguntas. Y me dice, Mauricio, ¿qué te estás dedicando otra vez? Estoy haciendo esto. Me dice, ¿no quieres trabajar en el sector público? Ya. En ese sentido, yo estaba en dos mundos paralelos ese entonces, ¿no? Porque quería ir a estudiar fotografía, así, de verdad, y me había ahorrado muchos pesitos para ir a estudiar a Chile. Pero en ese sentido era como que desaparece esa oportunidad laboral y yo dije, tengo un conflicto brutal en la familia en la que algunos sí me apoyan, otros no, pero las cabezas y las bases siempre están en una lucha constante, entonces mejor me independizo económicamente y decido yo lo que realmente quiero. Y Qué buena listo, decisión. literal. Entonces en ese momento accedo, ¿no?, a entrar a una institución pública y termino en una dirección que no era lo mío.
porque lo mío era comunicación, fotos, marketing, el tema de estas cosas, ¿no? Multimedia, Imagen, audiovisual. la imagen más que todo, porque en el proceso he entendido que la imagen es muy poderosa y puedes cambiar diferentes cosas con la imagen. Como dicen, la imagen dice más que 1000 palabras, y es verdad. Así que tenemos un arma brutal para poder hacer cambios, ¿no? En la sociedad incluso, en tu misma familia, en tu mismo entorno de amigos, para todo es, y es una rama muy importante. Pero bueno, es un paréntesis. Volviendo al tema, era como que ya entro a la unidad y no me gustaba porque era contabilidad fiscal. Puta, todo el pedo de los presupuestos de las instituciones llegaban ahí. Y era como que, Dios mío, ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? Y justo termino hablando con un amigo que era el hermano de otro amigo en el colegio. Buen tipo. Y no, pues agarro y digo, no, esto no es lo mío. Voy a renunciar o voy a ver la posibilidad de cambiar a una unidad donde realmente pueda ser explotable todavía. En ese sentido, así, changuito, listo para trabajar con todas las ganas, deseos de hacer algo. Buenísimo. Y hablo con el licenciado y le digo, mira, licenciado, no me gusta lo mío, me gustaría ir a otra unidad a poder hacer mejores cosas. Esto es tal cosita la que me puede servir. Dice, ¿sabes que Mauricio? Aquí no puede haber. Entonces, si no quieres, pues puedes hacer tu carta de renuncia, listo. Ah, sí, bueno, gracias. He ido a hacer la carta de renuncia, va, le entrego y me voy, ¿no? Puta, todo el papeleo. Me estoy yendo así triste. Estaba caminando por el Prado y estaba yendo hacia el multicine, así casual. Y de nada suena mi teléfono. Y me llama mi profesor, pues maestro de maestros. Y me agarra y me dice, Mauricio, me he enterado de lo que estás haciendo, ven a mi oficina ahorita. Y yo, la madre. Bueno, entonces, ya entrando a ese mundo... Él te acomoda de nuevo a una unidad donde sí podían hacer temas audiovisuales, comunicacionales. Era lo interesante eso, porque le dije, ya, Mauricio, ¿qué quieres? Me dice. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y le digo, quiero estar en el equipo de comunicaciones. Y me dice, ¿en serio? Bueno, yo no tengo tuición ahí y no puedo ayudarte, pero lo máximo que puedo hacer es darle una telefonada y decir que tenemos un muchacho aquí que quiere trabajar con ustedes en comunicación. Y ya te la ves tú, me dice. Ya. Ese ratito le llama todo, tu reunión es en 15 minutos. Yo, la Volvé. madre. No, ni siquiera ese mismo rato ya tenía que subir. Y yo estaba ahí fogueado, pues dije, ya, bueno, vamos. Entonces voy y ahí es como ingreso a las instituciones públicas con la idea de trabajar en la comunicación política en ese entonces. Es una gran 2019. escuela. Se aprende a las malas. Es divertido, hijo, es que la verdad el mundo institucional es todo normado, ¿no? Y si sabes las reglas del juego, sabes todo. Tienes Yo creo que toda es la muy razón. importante. Y después puedes aprender todo lo que tengas que aprender dentro de la función. Pero en esa parte de comunicaciones, pues rotativa había sido. Es como que un rato duras y luego, todo el mundo desaparece. Es como un equipo especial. Me estabas contando de que alguna vez has participado de viajes aquí en Fotoespacio. Sí, hemos viajado con el Mauri al glacial. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Italia. Pero hemos subido 6 horas de ida y 6 de bajada. Que ¿Ventanani? No, Yugoslavia era, la laguna de Yugoslavia y la de allá arriba era un glaciar. Sí, me acuerdo de buena sí. ¿Qué se llamaba? No era Yugoslavia, ¿no? No, era para mí, me han dicho Italia, Yugoslavia. Italia, creo que era, ¿no? Sí. Así, así. ¿Y qué tal la experiencia? Buenísimo, pues hemos llegado de noche. Literal nos ha pescado la noche y yo no tenía linterna. Alguien me ha salvado, yo sé que está ahí. Le agradezco también a ese muchacho. Así, buen tipo. Porque me da su linterna y estábamos volviendo de noche y justo teníamos que pasar por un lugarcito del lago. Así, una locura. Esa ha sido la experiencia que hemos tenido con el Mauri en Fotoespacio. ¿Qué te parece cómo se está abordando y cómo está evolucionando la fotografía aquí en La Paz? Va bien, va bien. Con esto es un claro ejemplo de que las cosas se están yendo por un camino interesante y las ideas que se están proponiendo en tema de fotografía acá es genial. Hay bastantes fotógrafos que son buenos, literalmente, y hay que aprovechar eso, ¿no? Porque te muestran una realidad alternativa a la que puede pasar y usualmente eso está en las redes sociales.
Como que no tiene un punto lado donde está con noticias o medios formales, llamarlo así. Algunos están manejando en eso y eso es algo buenísimo. Y poco a poco está creciendo, ¿no? A tal punto de que en algún momento habrá que crearse un sindicato o algo para que se organice todo, ¿no? Hay Porque, varios, pero están dispersos. ¿ves? Por ejemplo, yo siento de que ahora con la democratización tecnológica, que mucha gente tiene pues, acceso a cámaras desde tu mismo dispositivo móvil, digamos, ya tienes. Entonces hay un bombardeo de imágenes en las redes, en ese espacio que tú dices, ¿no? Pero justamente aquí tratamos de, o sea, usarlas obviamente, pero también llevar la imagen a otros lugares como a galerías o a la calle misma o a espacios donde se puedan abrir debates, ¿no? Así, por ejemplo, así aquí mismo estas instalaciones sirven para dar cursos, dar charlas, debatir, analizar cosas sobre la imagen. Sí, eso es lo bonito. Y debería seguir siendo siempre así, ¿no? Siempre y cuando no censuren nada. No. Y en Bolivia, Mentira. ¿cómo te parece el nivel en Bolivia, a nivel país? ¿Cómo estamos? En tema de fotografía, Sí. es que como tú dices, ahora cualquiera puede ser fotógrafo, literal, todos tienen a la mano para tomar fotos. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque cada uno le da un uso a la imagen de acuerdo a lo que considera que va a utilizar. Entonces, en ese sentido, sí hay buenos fotógrafos. No vamos a decir nombres porque en realidad todos son buenos fotógrafos. Y eso es lo que he entendido en algún momento, de que no hay mala fotografía, sino una muestra de algo que te quieren mostrar. Las formas de leer también son pues bien subjetivas, ¿no? Cada quien interpreta la imagen como le place o como la siente. Eso es lo hermoso, hermano. Eso es lo hermoso, porque hay tanta ahora información, pero ahora también hay fakes. Entonces, como que la inteligencia artificial es un interesante reto que va a haber a futuro con el tema de la fotografía. Pero eso sí, como que la fotografía va a mantener su esencia como es, porque no la puedes recrear tal cual la realidad de la inteligencia artificial, sino tiene ciertas variaciones, a no ser que de verdad ya sea una constancia ética, ¿no? La que esté ahí metida. ¿Tú crees que desplazaría la inteligencia artificial el trabajo de los fotógrafos? No, no creo. Es una de las carreras que creo que se va a mantener más como es, porque necesita siempre de la mirada humana para poder ejemplificar ciertas cosas que la máquina no puede. Y si va a poder, me imagino que ahí sí vamos a tener que tener mucho cuidado, porque imagínate como ahora nomás, crear una fotografía de los presidentes en ciertas ocasiones, incluso videos que salen con ediciones muy locas, es como que te da a pensar de que el futuro incluso de la imagen está puesto en peligro por el hecho de la veracidad que va a tener el fotógrafo, la fotografía en general, de la realidad que te va a mostrar y de lo que otro te puede censurar, como les decía, ¿no? Porque detrás de eso hay un mecanismo que te dice qué sacar y qué no sacar. Y tú sabes bien a veces de que tienes unas joyas y escogen siempre la peor. Dicen, "Esta". Pasa siempre. Bueno, les dice, como usted diga, jefe. En tu camino también te ha tocado salir del país y tener experiencias a través de la fotografía por cuenta propia, me decías. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, en ese sentido, he salido al Brasil y a Chile. Esos son los dos países que conozco por el momento. Son culturas diferentes, aunque tienen similitudes. Lo que he podido notar en el tema del Brasil es la lengua, hermano. La lengua nos divide a veces mucho, bastante. Y nos dificulta un poco a veces comunicarnos de manera eficiente en ese tema. Pero lo bueno de la fotografía es que rompe esa barrera pues, del lenguaje. Entonces, a veces sin necesidad de escribir cosas, puedes plasmarlo y la gente lo ve, como es universal, cada uno puede sacar la conclusión de lo que mira y en base a eso tener, no sé, pues algo con que hablar o con que decir. Pero en ese mundo... Entablar un diálogo diferente, más sensitivo que verbal, ¿no? Sí, sí. Y eso es bueno, es como los lenguajes de señas. De alguna u otra manera te permite comunicar de forma universal con otras personas. Y es lo bonito, ¿no? Lo más interesante que me gusta en el tema de salir a fotografiar afuera es ver la sociedad.
me encanta. Literalmente, como te decía, la street photo también parte del tema social, porque a veces veo cosas muy, muy contradictorias a lo que dicen algunos o lo que se ve hoy en día con las redes sociales y no muestran lo que dicen, porque es un discurso, incluso hasta político, lo llaman, pero la realidad es otra. Pero bueno, en ese sentido, cada lugar donde se va es un mundo distinto. Incluso aquí en La Paz, el hecho de estar en distintas zonas es como viajar a otros países. Aquí mismo. Aquí mismo, solo de La Paz y el Alto nomás, ya son dos ciudades totalmente diferentes, con otro tipo de personas, con otro tipo de visión, con otra forma de interactuar, y eso lo hace rico, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte del Brasil he notado que la lengua, pero la sociedad es muy interesante porque es muy grande, grande, tan grande de que tienes diferentes clases, diferentes formas. Entonces, no sé, lo bueno de ir a tomarse unas fotitos, o bueno, de salir a caminar y tomar unas fotos por ahí y ver esas cositas, es como que te amplía bastante la manera en cómo percibes, ¿no? Las distintas formas de sociedades, de vidas cotidianas incluso, que son, esas son las partes más invisibles que se ve. Y me gusta bastante este tipo de fotos porque te muestra cosas que usualmente lo ves, pero no le tomas importancia. No está como el Illimani para los paseños. Ya todos los días ver el Illimani es como que, el Illimani. Pero puta, ¿no? Cuando llega un extranjero o alguien que no ha visto una montaña en medio de una ciudad así gigante, es como que se asombra de la belleza que tienen las cosas. Entonces, en ese punto, creo que las expectativas que uno genera, hay que ir sin expectativas. Sí, A un nuevo lugar, dices. Donde sea, en el tema, sí. Porque al final, de alguna u otra forma, somos extranjeros dentro de nuestra misma ciudad o en donde vayamos. Encajar es la cosa. Y eso a veces a mí me ha costado bastante. Por eso me muevo muchas veces solo. Por el tema de encajar. ¿Prefieres hacer registros solo? No, como venga, la verdad. Como venga. Usualmente estoy solo. Cuando hablas de este tema, a mí me gusta retratar la sociedad con sus contrastes, con sus realidades, con lo... Es que no sé si bonito o lo bueno o lo malo. A veces se encaja igual dentro de la subjetividad nomás. Para una cosa mala para ti, para mí puede ser buena, ¿no? Sí. Pero en ese camino que vos has hecho de andar harto y de retratar la sociedad como fotógrafo, ¿tú crees que al mostrar eso tú puedes ayudar a generar un cambio? No lo sé, la verdad. En ese sentido es como... Entonces, ¿qué te motiva al acto fotográfico de ese momento, de esos instantes así? Registrar así la vida cotidiana, registrar los modos en cómo se comunican las personas, registrar eventos interesantes. Por ejemplo, en ese tema de la institución pública, era como que yo he dicho, ya, así voy a entrar, pero dentro de mí yo tenía la idea de hacer un proyecto personal de fotografía del funcionario público, así, cómo ser un funcionario público de adentro, el tema de las llamadas, de la organización, que cómo se forman la burocracia. las clases, la burocracia, el tema del ministro, el tema del jefe de gabinete y el tema de todas las direcciones que conforman. Y en tema político, eso era más rico, más jugoso, porque cómo mueves a las bases, cómo llamas, cómo se reúne un grupo y un equipo para planificar la comunicación de un edificio en general. Entonces, eso es una parte, ¿no? Interior a la de la función pública. Y la exterior es dónde te mandaban, qué hacían, cómo creaban noticias falsas de diferentes políticos. Entraban y encajaban para atacar a un político, X, Y, Z. Cómo los mismos medios de comunicación, no sé, se telefonean, hermano. Y hay fotos de eso, tengo bastantes de ese recorrido, del final de Leo en su última lucha. Entonces, dentro de mí, para mí, el hobby era estar dentro de la institución pública, ser ingeniero. Pero mi verdadero trabajo era ese, por detrás, debajo de la mesa, realizar cómo se vive dentro de la función pública, los funcionarios, las bases, como te digo, la organización que tiene un país en general, de cómo se organiza, plan de llamados nomás, es una locura. Entonces, me he metido a esa idea. Dentro de ese proceso he logrado tomar las fotografías de la última campaña política del Evo, del 2019.
donde se ha visto igual una notoriedad bien interesante en la sociedad, porque como estábamos detrás, tú sabes bien, es como que ves cómo suceden las cosas y cómo tú puedes ingerir o no. Y lo loco de ese mundo es que la verdad es como que es aburrida. Aburrido. Aburrido, sí. Cuando tú le metes mentiras, cizaña, cosas falsas y otras cosas así, la gente puta la pasa bomba. El morbo, Sí, la novela, el drama, ¿no? es como el Avecor, perdón por no decir, pero es como que cuando ves los dibujos del Avecor y ves del al azar, puta hermano, así es como que dices, ya sabemos quién es quién y a qué línea va cada uno, o quién le paga a quién, es una ¿Tu mierda. trabajo tiene una marcación política así dividida o prefieres no que no se junten? En ese sentido, a veces sí tienen connotaciones bien políticas, Ah, ya. algunas fotos. Sí, yo creo que sí. Esas veces igual he entendido, ¿no? La realidad boliviana en ese sentido, desde ese punto de vista. Es que te has movido, has visto en carne propia Sí, lo exacto. que estaba pasando, ¿no? Exacto. Que se decía que qué discursos se querían imponer, pero qué estaba pasando de verdad. Sí, ni siquiera el discurso de esas épocas, era la gente. Era como que un grupo social, incluso mis amigos, podríamos decir así, estaban de un bando. Ujú. Y cuando iba con el otro bando con el que trabajaba, yo no veía a nadie, digamos, ahí, casual de nosotros, con nuestra misma pinta, nada. Ujú. Era como literalmente dos Bolivias separadas. Y no, pues ahí yo dije, hay algo aquí muy loco. Porque uno era de todas las comunidades y otro era la ciudad, y lo podías, digamos, diferenciar entre los que usaban cascos blancos y los que no. Y podías tú decir, ya, a ver, ¿dónde más o menos pertenezco? Me miro al espejo y a ver, pertenece al otro lado, porque el otro lado igual es muy difícil de ingresar, porque son muy reservados, tienen su forma de organizarse, que incluso te pueden decir, usted es un infiltrado, me han dicho, y yo he dicho, no, yo trabajo para ustedes, Claro. porque ese tenía que estar dentro de ese mundo, pues. Y es lo más bonito, he descubierto que de verdad, y hasta el día de hoy he notado que esa Bolivia sigue bien marcada. Pero ahora, volviendo a este tema de las fotos políticas, o que tienen sentido, es como que se nota, ¿no? Ya una lucha de clases más que una lucha de racismo. Algo así. Bueno, pues el mundo de político que tiene detrás algunas fotos. ¿Qué proyectos tienes a futuro, Mauri? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Vas a seguir publicando ahí en tus blogs, en tus redes? ¿O tienes algo en mente más grande? ¿Quieres hacer una exposición o una publicación? ¿En qué estás ahora? Interesante, esa pregunta es interesante. Ahorita estoy sacando fotos de los ecosistemas que tiene La Paz, el Valle, el Altiplano. ¿El Departamento de La Paz? Sí. Que tiene, sí, por ejemplo, ahí siempre hablo de esto. Bolivia está bien marcada por el altiplano y que es como que un país altiplánico, ¿no ve? Pero si tú ves la orografía es más verde que altiplano. La Paz mismo debe tener un 60% de territorio verde que altiplano, ¿no? Sí. Oh, no, si hablamos así, como dices, de Bolivia en general, hay muchas etnias, bastantes, incluso con idiomas totalmente diferentes. Pero imagínate hacer un proyecto así, te tomaría una vida entera de fotografiar Bolivia nomás, en general, sí. todo lo que hay, pero sería el proyecto. Sería una vida, pero yo creo que con eso tendríamos por lo menos evidencias de qué es lo que tenemos, ¿no? La sociedad. Y eso es bien interesante. Es Estás muy haciendo diverso. entonces ecosistemas en La Paz ahorita. Sí, de La Paz. Y esas cosas las quiero mostrar en el Brasil, porque de verdad tienen un choque con la Amazonía. Entonces creo que allá hay más guaraníes. Entonces lo interesante de allá es que están destruyendo y deforestando todas sus tierras, pues así casi como en Santa Cruz, pero a un nivel 10 veces más grande. Wow. Entonces me gustaría ver ese tipo de cosas, ¿no? Y traer las fotografías del Brasil acá. Aquí. Y Bien. de acá llevar allá ciertos ecosistemas de la ciudad que se tienen para que puedan conocer un poco, ¿no? Del tema del café, el tema de cómo manejan en el altiplano el agua, la forma de cultivo, aquí en los valles de La Paz, que es el río abajo, ¿no? Que tienen bastante producción de flores, comida igual.
Wow. Y tenemos todo, así, puta, la paz es increíble, man. Es una lucha interesante de conocer lugares bien interesantes de Bolivia. Hermano, nos tienes que avisar para ir a visitar la muestra y cuando el trabajo ya esté listo. Las Ya, pues, puertas aquí. de Fotoespacio van a estar abiertas siempre. Ha sido un gusto poder conversar contigo, conocerte un poco más allá de las fotos que nos muestras, conocer tu lado humano, tus inquietudes. Que no sea la última vez, Mauri. Siempre es un placer, Carlos. Muchachos, siempre es un placer contar con ustedes. Espero que esto se siga replicando y podamos dar a conocer más personas y ver, ¿no? Ese detrás de cámaras, el lado humano. El mío no es tan humano, es una huevada. Soy una persona de mierda. Pero hago lo posible por hacerlo mejor. Y con eso, pues, gracias, muchachos. No, un placer estamos siempre dispuestos aquí con las puertas abiertas. Eres bienvenido cuando gustes. Esta ha sido la 29ª entrega del podcast Foto Sonora. Quiero agradecer al Mauri, al Franco, a todo el equipo de producción que siempre están apoyándonos allá atrás. No se olviden visitar las redes de Fotoespacio. Vamos a tener pronto cursos, eventos, charlas. No se pierdan todas las actividades de este mes. Y soy Carlos Fiengo y nos vemos hasta la siguiente. Gracias. Arrivederci.